Ya, me trasladé entonces aquí hasta el dormitorio de mi hijo porque tengo mejor recepción. Así es que vamos a continuar con esto de la idealización de evaluación. Me acuerdo haber dicho en uno de los cortos que subimos a Instagram y a Facebook que la verdad es que una de las primeras cosas que tenemos que decir es que realmente cuando yo aprendí acerca de los mecanismos de defensa me di cuenta de que había una versatilidad humana enorme. Y finalmente entender que cada uno de nosotros tiene alguna comillas pifia. Eh, Siempre pongo este lenguaje más coloquial y a no todas las personas les gusta, sobre todo a los que son mis pares psicólogos. Pero bueno, la verdad es que la intención de estos videos es hacerlos llegar muy del tú a tú para poder explicarle a las personas de cómo funcionamos. Entonces estas pifiaduras, por decirlo de alguna manera, este talón de Aquiles, no sé, aguijón de la carne, como decimos algunas personas que tenemos más contexto bíblico, son cosas con las que tenemos que sortear día a día. Y realmente por cada grupo de personalidad hay un grupo de mecanismos de defensa que nos permiten de alguna manera sortear los momentos difíciles, situaciones conflictivas, en donde el mundo psíquico, la identidad podrían llegar a verse amenazados o desintegrados. Has pasado por momentos tan difíciles que parecieras que no logras como armarte o rearmarte de nuevo, se te mueve el piso, se te mueve el mundo, se te desintegra literalmente el mundo que pudiste haber construido. Momentos complejos donde necesitamos hacer uso de procesos automáticos de pensamiento, porque esos son los mecanismos de defensa, procesos automáticos que se desencadenan frente a situaciones de conflicto donde nuestro cuerpo, nuestra mente piensa que se puede llegar a desintegrar por el dolor, por la ansiedad o por el estrés que le puede ocasionar. Todos hemos vivido momentos así. Dentro de mis pacientes con los que siempre frecuentemente hablo, con personas que guío en la enseñanza de la Biblia, encontramos tantas personas que están dañadas por la crianza y también por otros aspectos que son propios del mundo, y por tanto no podríamos pensar que ninguno de nosotros quizás está lo suficientemente sano como para poder funcionar a la perfección. Pienso que Dios creó personas, pero no creó personas perfectas. Y a partir de eso, entonces, cuando nosotros trabajamos con la idealización y la devaluación, o cuando hay personas que ya son mayores de edad, que siguen ocupando idealización y devaluación como uno de sus mecanismos de defensa principales para vincularse, para relacionarse con otros, está metida en un tremendo conflicto. Si yo te pongo un ejemplo, voy a empezar de atrás para adelante, tengo mis escritos aquí como siempre. Si yo empiezo de atrás para adelante, es decir, si empiezo por explicarte cómo es que una persona que ocupa constantemente el mecanismo de idealización y devaluación funciona, es más o menos como esto. Yo tengo aquí una pizarra con mi hijo con la que siempre escribimos y estamos haciendo cosas. Y una persona, por ejemplo, que funciona bajo la idealización y la devaluación constantemente va a tener frases o pensamientos o miradas hacia el resto del mundo, donde primero puede idealizar a la persona y luego ante alguna falla o incumplimiento de su expectativa o sentirse rechazado, dolido, al sentirse como que la otra persona le pudo haber fallado, dañado, lo devalúa. Entonces esto sería algo así como no sé, voy a buscar cualquier objeto. Esto está relacionado con objetos, con personas o con situaciones de vida. Entonces, por ejemplo, voy a buscar un objeto cualquiera, un auto de mi hijo. Entonces la idealización sería así como: ¡ay, es tan bonito! Mira, si es color rojo, no sé qué, y su vida y la hermosura de sus ruedas. Y entonces uno lo ve todo absolutamente bonito, bello, y resulta que uno, ¿cómo es la palabra? Exagera este contenido de belleza que puede tener el objeto o la persona sin poder visualizar claramente cuáles son los defectos,
en forma particular, ¿sí? Una persona está conformada de virtudes y defectos, y parte de la madurez de las personas, de los matrimonios, de las madres con hijos, de cualquier ser humano en realidad, es entender que somos personas con virtudes y defectos o con cosas potenciales que tenemos que ir mejorando. Pero estas personas que utilizan la idealización al principio son toda belleza y luego cuando los decepcionan son todo malo, todo negativo, y entonces lo dejan acá abajo y es casi así como no, ya eres todo malo, así que no sirves para nada y mejor que te destruyas, ya no estés conmigo porque ya no te quiero, ahora te odio, ¿sí? Y hasta pueden ser capaces de desecharlo de su vida, el objeto, la situación o a la persona. Desechar un trabajo porque ya no fue lo que le gustó, desechar a una persona porque le incomodó o porque le provocó algún tipo de afección, desecharse a sí mismo porque nuevamente pensó de que le salieron todas las cosas en extremo mal y nada de lo que hizo estaba bien. Entonces es distinto decir te amo con mi vida a con mi vida te odio, ¿sí? Que sería más o menos la forma que tienen las personas que idealizan y devalúan. La idealización y la devaluación es algo propio del ser humano. De hecho, si nosotros vamos como al principio de la era humanística, dependiendo de la creencia que hay detrás, para nosotros que somos cristianos, nosotros sabemos que en el momento en que Adán y Eva cometieron pecado en el Edén, ocurrieron grandes cosas, y entre esas cosas ocurrió una separación, un distanciamiento con Dios, con esa persona creadora que hizo que tuvieran una intimidad de relación vincular, donde este creador le daba todo lo necesario para su sustento, para su autonomía, para su autoestima, para quién era Adán y Eva. Pero ellos decidieron en fondo separarse de la relación con Dios, y en esa separación entonces ellos se distanciaron de Dios. Pero quedaron con esta interna necesidad de poder depender de alguien y de poder explicarse las cosas. Si tú crees en el Homo sapiens o en el Homo erectus, que son los que piensan de la descendencia del mono, también en fondo vemos esta particularidad de la necesidad de explicarse el mundo y de explicarse las cosas que no son explicables a través de la forma o razonamiento humano. Por lo tanto, uno tiende a idealizar objetos, tiene la tendencia el ser humano a idealizar personas, tiene la tendencia a idealizar posturas de vida, tiene la tendencia a idealizar religiones. Ojo que estoy diciendo religiones y no relación con Dios. Son cosas muy distintas. Y tiene tendencia a idealizar cualquier cosa que le permita suplantar sus carencias afectivas o sus necesidades internas de autoestima, de sentirse apoyado, de sentirse mimado por otras personas. Entonces la idealización es algo que ocurre en el ser humano, ¿sí? Pero es distinto saber qué es lo que tú estás idealizando y si realmente eso que estás idealizando finalmente te sirve como un objeto para realmente recibir recibir o resolver esos temas como internos o carencias internas, porque no es lo mismo creer o idealizar a un superhéroe, y aquí me voy hacia los niños, no es lo mismo creer y tener como superhéroe a Spider-Man que a Hulk, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Para aquellos que tengan o vean películas de superhéroes lo van a entender. No es lo mismo idealizar a Spider-Man o Iron Man. O sea, no es lo mismo, ¿ya? Así como no es lo mismo idealizar una pulserita roja que idealizar, en fondo, no sé, pongamos otro elemento religioso, una pata de conejo. Sí, quizás la diferencia no es tanta, pero no es lo mismo. No es lo mismo idealizar, por ejemplo, una filosofía, quizá me voy a meter un poquito en la política, no es lo mismo idealizar una filosofía democrática a una filosofía
antidemocrática. Se me olvidó el nombre en este rato. No es lo mismo tampoco idealizar, por ejemplo, a los kamikaze con una filosofía de creencia quizás que no atente contra la vida, ¿sí? No son las mismas cosas, así como no son las mismas cosas idealizar a un papá o una mamá golpeadora a idealizar a un padre o una madre que ha sabido ser maestro y guía de sus hijos, ¿ya? Entonces, finalmente hay varias cositas que voy a pasar, así como cuando uno idealiza, cuando uno devalúa, ¿sí? Los niños pequeñitos, los bebés cuando nacen y en la vida infantil es muy necesario y es hasta saludable, como decía Kohut, un autor por ahí de la psicología, es muy saludable que los niños idealicen. ¿Por qué? Porque necesariamente están siendo guiados por papá, por mamá, por maestros que son desde los cuales ellos sacan e integran el mundo cultural, político, social, emocional y las enseñanzas del medio ambiente. Nosotros eso lo vimos en otro video también cuando estábamos hablando acerca de la formación de la identidad y la personalidad, para que lo puedas ver. Entonces es muy necesario que uno pueda idealizar cierto tipo de personas, idealización en términos de tenerlos como comillas, referentes, ¿sí? Referente cultural, referente político, un referente que te enseñe, que te guíe. A mí me gustaba tanto una profesora, por ejemplo, de lenguaje, le llaman hoy día, de castellano en mi época, que me enseñó sujeto, predicado, frases sustantivas, frases yuxtapuestas, y fue lo único que me aprendí de lenguaje en esa época, y soy seca hasta el día de hoy haciendo esas divisiones, sujeto, predicado, pero porque me encantaba mi profesora de lenguaje. Y todo el mundo le tenía mucha tirria y a mí me gustaba tanto como explicaba ella. Era una persona muy exigente por lo demás. Y me gustaba un profesor también del colegio donde estudiaba, me refiero a la forma de enseñanza que tenía, un profesor de ciencias sociales y que nos enseñaba también ética. Y yo sacaba por 6 y 7 en esas asignaturas porque me gustaba tanto el modo de referente, el modo de enseñanza que tenían esos profesores de transmitir. Probablemente a ti también te pasó algo similar con algunos profesores. Voy a tener otro video acerca de los referentes y de quién tú tienes en tu vida para ser guía de tu vida, ¿sí? Porque eso es súper importante. Uno tiene que tener un modelo de referencia, ¿sí? Y el modelo de referencia del sí mismo, o sea, como que es un poco egocéntrico, ¿no? No creo que, o sea, yo no me tomaría a mí misma como referencia porque es un poco egocéntrico. Bueno, en fin, los bebés y los infantes es muy bueno que entonces idealicen. En el caso de los adolescentes, gran parte, y por qué es tan difícil la adolescencia, es porque los niños, los adolescentes, dejan esa idealización del papá y de la mamá, dejan ese amor eterno, ese mamá, papá, te amo con mi vida, lo dejan y sus modos de referentes y sus modos de idealización son el grupo de pares, es decir, sus amigos, los del colegio, los del, no sé, depende de dónde participe el niño, ¿sí? Pero cualquier cosa que le invite a salirse de los cánones va a ser un referente de ese niño, de los cánones enseñados hasta ese momento por papá, por mamá. Todo eso en fondo va a salirse de los cánones. Hoy día cada vez más vemos que la adolescencia se sale de los cánones. Y esto es algo que viene también culturalmente dado por el posracionalismo, por el posmodernismo, postmodernismo, que ya estamos en el postmodernismo. Entonces hoy día ya no hay referentes, ni límites, ni conductas buenas o malas que se puedan asociar, sino que todo es permisible. Y ante todo lo permisible, entonces los adolescentes hoy día, los muchachos más jóvenes, por no llamarles adolescentes, que a ellos les cae un poco mal esa palabra, los chiquillos más jóvenes en fondo tienden a rebelarse contra todos estos referentes construidos socialmente. Y bueno, yo también entiendo, ¿no? No todos los referentes construidos social o de crianza que hemos tenido en el pasado realmente lo hicieron tan bien, ¿sí? En fin. Otro aspecto de la idealización y de la devaluación ocurre en el enamoramiento. Cuando tú te juntas con una persona y te enamoras o empiezas una relación de pareja, ahí en el lóbulo frontal, se dice esto en la ciencia, ¿no? En la psicología se habla de que el lóbulo frontal
Es el lóbulo, es la parte, el área del cerebro con la que te permite tomar decisiones claras y específicas y bien orientadas y persiguiendo una meta. Pero realmente cuando uno está enamorado, resulta que el lóbulo frontal pareciera anularse. Es como cuando uno toma una cerveza o se alcoholiza o se droga. Ya toda la parte frontal de alguna manera se bloquea. Por lo tanto, las buenas decisiones se te van a la chuña. Y por ahí había una canción secular que decía que el amor era ciego, sordo, mudo, ¿sí? Claro, ciego, sordo, mudo, sin pensamientos, sin decisiones, es como que realmente te pusieran un velo en los ojos. Y es muy difícil, porque realmente cuando uno está enamorado, entonces no logra ver completamente esa parte como negativa o defectuosa del otro, tanto en mujer como al hombre. Entonces, esto dura más o menos entre 3 y 5 años. Algunos otros dicen que dura como más o menos 7 años. Yo, en lo general, he visto en mi experiencia que dura entre 3 y 5 años y que son justo los periodos de crisis matrimoniales cuando hay una pareja que se ha casado o se ha ido a vivir junta o ya lleva un tiempo pololeando, ¿sí? Más en los de pareja que los que pololeando y más en los casados que en el otro contexto. Y a los 3 o 5 años se produce un quiebre fuertísimo, porque resulta que este vicio, esta hormona del enamoramiento se te empieza a pasar y tú te empiezas a dar cuenta de los defectos que tiene el otro. Y si usas la idealización y la devaluación como mecanismo defensivo que es propio de tu personalidad, te vas a ir a pique con tu matrimonio, a pique con tu pareja, porque definitivamente siendo hombre o mujer no le vas a poder volver a encontrar las cosas positivas que antes sí les veías. Siento que esto es cada vez más y más y más descriptivo de lo que ocurre en la sociedad y en las parejas y en los matrimonios actuales, entre los 30, 40 años, 25 años, hasta los 45, 50 años de hoy. De matrimonios que se han casado entre los 3 y los 5 años, se les devalúa, se les quita el enamoramiento y empiezan con todo este discurso de ya no estoy enamorado de ti, tú ya no eres la misma persona y entonces ya no te amo con mi vida, ¿sí? No te amo con mi vida quiero hacer cualquier otra cosa menos estar contigo. Y resulta que es bien complejo porque, bueno, las personas que sí logran pasar la crisis entre los 3 y 5 años de idealización, de evaluación en el matrimonio, logran seguir adelante y logran entender y ver entonces a la estructura completa del otro, la estructura que viene con bondades y con defectos y logra permanecer unidos en un matrimonio intentando ahora aceptarse de manera completa y de manera mucho más altruista, ¿sí? Pero aquellos que no pasan esa prueba se van a pique. Y me atrevería a decir que son la gran mayoría hoy día, ¿sí? Las madres que utilizan la idealización y la devaluación, hay un trastorno de personalidad, les decía en algunos de los cortos que habla acerca de las personalidades limítrofe, que es característico de ese trastorno de personalidades que utilizan la idealización y la devaluación. Entonces sus relaciones en general son muy complejas, son muy polares, ¿sí? Tienen cierto grupo que está muy arriba, pero después por cualquier cosa se cae. Entonces, en el fondo son cosas que no pueden comparar si son exageradamente extremas. No es que la persona sea bipolar, ojo, eso es otra cosa. Esto es una percepción exageradamente extrema de que una persona es todo lo bueno, todo lo increíble y todo lo perfecto, como un bebé. Para un bebé su mamá es todo lo bueno, lo increíble y lo perfecto, porque lógico, no tiene más mundo en su mente y porque a través de ella recibe la comida, ¿sí? Pero si tú te quedas con esa percepción de las personas, de que es solo todo lo bueno, todo lo mundo, todo lo perfecto, entonces te vas a equivocar y vas a tener relaciones súper exageradas, súper extremas y donde definitivamente te vas a terminar quedando solo o sola porque todo el mundo falla, todos fallamos, ¿ya? Pero si tú eres una madre que también ocupa mucho esa idealización y devaluación y estás en periodo de crianza de niños pequeños, claramente en fondo vas a ser una madre que vas a ser más agresiva. Y claramente te vas a salir más rápido de tus cabales y claramente vas a ocupar con tus hijos esa técnica de la ley del hielo o del todo amor o ley del hielo. Y tus hijos van a empezar a crecer con un sentimiento de inseguridad donde les vas a enviar el mensaje
que lo que tienen que hacer es portarse bien y siempre ser bonitos y no reclamar y no tener decisión propia, porque si no a la mamá le molesta y la mamá los devalúa y los maltrata cuando ellos no hacen lo que la mamá quiere, ¿sí? Estas mujeres pueden llegar a ser tremendamente maltratadoras y golpeadores también de sus hijos cuando se sientan decepcionadas de ellos. Y esto es muy, muy, muy concreto porque he visto muchas mujeres hoy en día en periodo de crianza y que ocupan este tipo de sistema, ¿no? Entonces, bien, no quiero extenderme más porque ya llevo 10 minutos acá, más otro que hice antes y que lo corté porque me olvidé de la palabra y después dije no, mejor no, y después dije sí, mejor sí. Y bueno, yo soy un poco dubitativa a veces con defectos, igual que todas las personas. Así que te mando un abrazo, espero que esto te sirva. Ojo con la idealización de evaluación. Si tú sabes que ocupas este tipo de relación vincular, de mundo de relaciones, entonces trata de trabajar en eso porque se te va a venir muy complicado y a lo mejor ya has experimentado cosas muy extremas contigo mismo o con otras personas o con trabajo o con situaciones. Entonces mejor trabájalo, ¿sí? Y si estás en el periodo de quiebre matrimonial entre los 3, 5, 7 años, entonces trabájalo también, convérsalo y trata de ver si realmente amas a esa persona, porque si realmente la amas y quieres seguir construyendo cosas, entonces vas a entender que el matrimonio es una construcción diaria, es un trabajo en equipo diaria, es una situación en donde ambos tienen que asimilar sus defectos, asimilar también sus virtudes para saber que a través de las virtudes pueden generar equipo y a través de sus defectos pueden ir creciendo o simplemente tomándolo con un mecanismo defensivo bastante más adaptativo como el humor. El humor es un mecanismo defensivo adaptativo de nivel alto que solo ciertas personas lo tienen. Me acuerdo cuando yo me casé, mi esposo era súper bueno para la talla y a mí me enojaba y he escuchado mucho de esto de algunas parejas y matrimonios. Y sabes que el humor es un mecanismo de defensa, de adaptación de nivel alto, mientras que el de idealización y de evaluación es un mecanismo de defensa de nivel bajo, es decir, que no funciona tan bien y lo alto sí funciona bien. Así es que aprendamos a tener más humor, a echar más la talla, a reírnos más y a darle menos exageración a aquellas cosas que realmente definitivamente no las tienen, ¿sí? Las mujeres somos buenas para exagerar. Así es que tomemos las cosas con más humor. Esa es la invitación. Y también te dejo pendiente ¿a quién estás idealizando tú? ¿Una pulsera roja? ¿Estás idealizando a Hulk? ¿Iron Man? ¿Estás idealizando a tu padre, a tu madre y resulta que ya no es necesario que lo hagas? Estás idealizando a lo mejor una religión, pero no tienes una relación con Dios.